Anestésicos inhalatorios hay gaseosos y anestésicos volarios. No quiero iniciar el micrófono. Inhalatorios gaseosos y anestésicos inhalatorios volátiles. Anestésicos inhalatorios gaseosos y volátiles. Aquí lo que tenemos es que estos dos grupos de fármacos es de uso diario. Tenemos anestésicos y gaseosos, y ya no hay chistes. Inorgánicos y orgánicos adicíclicos. De los inorgánicos tenemos al óxido nitroso y al xenón. De los salicílicos a ciclopropano y trimotileno. ¿Cuánto me falta terminar de acá? Ay, felizmente. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Aló, José. Bien, vamos a ver el tema en relación a la fisiopatología de la hipertensión arterial. He estado viendo lo que ustedes han enviado. Y lo que hay que tratar es que quede claro ciertos conceptos, ¿no? Conceptos que son fundamentales que ustedes tienen que manejar. Entonces, vamos a ver algunos puntos de lo que viene a ser
la fisiopatología de la hipertensión que debe quedar bien en claro para que después, más adelante, puedan aplicarlo desde el punto de vista clínico y también dar el tratamiento, porque si el curso de fisiopatología lo que va a hacer es darle el proceso por el cual en este caso se desarrolla la hipertensión, y de acuerdo a ese proceso que ustedes van a aplicar la farmacología y se van a dar cuenta que no todos los antihipertensivos pues se pueden dar a todos los hipertensos. Esto va a variar dependiendo lógicamente del sustrato fisiopatológico, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a presentar esto. Ya. La hipertensión arterial, como se menciona, se pone, es de las arterias. Recuerden que las arterias transmiten, manejan presión. La sangre sale del ventrículo izquierdo con una fuerza de 120 milímetros de mercurio y esto va a avanzar a través de todo el árbol arterial, llevando oxígenos y nutrientes. Lógicamente, esta presión puede generar, por diversos motivos, daño al organismo si es que estas presiones están elevadas. Es muy diferente a las venas. Si ustedes recuerdan, el sistema venoso es un sistema de drenaje. La sangre regresa desde los capilares hacia el corazón. Y lo hace a muy baja presión. Lo hacen a presiones muy bajas. Los mecanismos por el cual regresa la sangre al corazón, lo que está por debajo del corazón regresa pues por presión negativa intratorácica, por la contracción muscular, por las válvulas unidireccionales que tiene el sistema venoso, y mientras que las venas que están por encima del corazón, por efecto de la gravedad, descienden. Por eso es que las venas manejan presiones bajas, no manejan presiones importantes, son presiones bajas, y más bien lo que tienen es un fuerte componente elástico, lo cual hace que las venas sean un reservorio de sangre muy importante. Muy diferente la función de la arteria. La arteria lo que tiene que hacer es llevar los nutrientes, el oxígeno a todo el cuerpo, y eso lo tiene que hacer con una fuerza. Esa fuerza es la presión arterial, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Bien, ¿quiénes controlan, quiénes van a regular nuestra presión arterial? Pues hay ciertas condiciones que hacen que las personas desarrollen hipertensión arterial, y una de las primeras condiciones es el género. El tipo de actividad que realiza el hombre en relación a la mujer ha hecho pues de que el hombre por muchos años sea la población más hipertensa. Pero lo que ha sucedido en los últimos ya más de 30 años es que el protagonismo de la mujer en la actividad hace de que esto esté variando, y esto va a ir cambiando. Si bien la hipertensión arterial es más frecuente en los hombres, eso está dado por su actividad, por su comportamiento que tiene en relación a su vida productiva, está sometido a más estrés, a más tensiones, está sometido a diferentes tipos de nutrientes, muy diferente el comportamiento de la mujer. Pero, conforme la mujer está tomando mayor protagonismo, pues lo que vamos a tener es que las mujeres también van a empezar a tener hipertensión arterial. Después, como ustedes ven, han ido apareciendo otros factores. Por ejemplo, la edad, ¿no? La edad, a mayor edad, todos sabemos que nuestras arterias se van endureciendo. Las arterias tienen un componente eminentemente muscular. Sin embargo, hay un pequeño compartimiento elástico que lo tienen las grandes arterias,
No las arterias de mediano y pequeño calibre, sino las grandes arterias, la aorta y la pulmonar, en su inicio van a recibir un volumen de sangre que sale del ventrículo, pero esta sangre no sale hacia tubos vacíos o tubos huecos. La sangre, lo que va a salir es hacia arterias que están llenas de sangre. Cuando la sangre va a salir del ventrículo izquierdo, o cuando la sangre va a salir del ventrículo derecho, va la sangre a ingresar hacia la arteria aorta, que es una arteria llena de sangre. O sale hacia la pulmonar, que también es una arteria llena de sangre. Entonces, cuando la sangre del ventrículo ingresa a la arteria aorta, que está llena de sangre, la sangre va a avanzar por el centro de la arteria, porque ahí hay menos resistencia, la resistencia que generan las arterias. La sangre avanza por el centro y eso hace que las paredes arteriales se distiendan, generando la onda de pulso. Por eso es que ustedes ven, hay una onda de pulso que se desarrolla conforme la sangre va avanzando. Conforme la sangre va avanzando, nosotros lo que vamos a tener es que la fuerza, el volumen de sangre que avanza por el centro hace estas paredes arteriales, la aorta y la pulmonar, que tienen cierto componente elástico, se distiendan ligeramente para recibir este nuevo volumen de sangre que sale y avanza por el centro de la arteria llena de sangre, y se va generando la onda de pulso. Así es como se va a generar esa onda de pulso, gracias a que las arterias tienen al inicio cierto componente elástico. Entonces, eso va a suceder, digamos, en tanto a nivel de la arteria aorta como a nivel de la pulmonar, que en su inicio tienen cierto componente elástico. Lo que va a pasar es que con los años esa elasticidad se va a perder. Ustedes saben que cualquier elemento elástico al principio funciona bien, pero con el tiempo esa elasticidad se va perdiendo. Pues va a llegar un momento en que nuestras arterias empiezan a perder ese tipo de elasticidad. Y entonces la arteria se empieza a poner más rígida. Y entonces la sangre, cuando sale, va a encontrar ahora a una arteria más rígida, ya no tan complaciente, ya no tan elástica. Entonces la sangre va a avanzar y va a encontrar una arteria, por así decirlo, dura. Y eso determina que la presión con los años empiece a elevarse en mucha población. Eso es lo que va a suceder conforme vamos avanzando con la edad. Por encima de 60, 70 años, las arterias van a perder cierta elasticidad. Y eso va a hacer que cierta parte de la población mayor de 60, 70 años, la presión tienda a subir. Y por eso es que ustedes podrán ver que la hipertensión arterial es más frecuente en gente de edad. Es más frecuente, no significa que no da a menos de 30 años, de 50 años, no. Es más frecuente que conforme vamos avanzando con los años, pues nuestras arterias van perdiendo esa elasticidad y nos va volviendo orgánico. Lo característico de esta hipertensión es que la presión sistólica, es la que se mantiene elevada.
O sea, la que empieza a incrementarse es la presión sistólica, no tanto la diastólica. ¿No? Recuerden que la presión tiene dos partes, la presión sistólica o máxima y la diastólica. Cuando hablamos de hipertensión arterial en general, hablamos de las personas que elevan su presión, tanto la máxima como la mínima. Pero las personas gerontes, en las personas mayores de 60, 70, 80 años, a mayor edad, producto de esta pérdida de elasticidad, las arterias se van a poner un poco más rígidas y lo que van a hacer es sistólicas elevadas, o sea, van a ser hipertensos sistólicos. ¿Cuánto van a tener? 170, 180. Y la presión mínima o diastólica será alrededor de 70, 80. Entonces, eso es lo que va a suceder con el tiempo. Por eso, una de las condiciones más importantes es la edad. A mayor edad, mayor hipertensión. Los hombres van a ser más hipertensos que las mujeres. Ahora todavía estamos así, pero poco a poco, conforme la mujer se va desarrollando, mayor protagonismo, mayor actividad en la vida económica, etcétera, etcétera, esto va a ir cambiando. ¿Qué otro elemento tenemos que tiene que participar para que se desarrolle la hipertensión arterial? Esa es la parte genética. Hay una serie de condiciones en que los padres pueden propiciar que sus hijos sean hipertensos. Hay una carga genética, la cual pues lamentablemente esa no la podemos modificar, pues eso no se puede modificar. La edad no se puede modificar, el género tampoco se puede modificar, la carga genética tampoco se puede modificar. Entonces son tres variables importantes por el cual la persona puede desarrollar hipertensión arterial. La edad, el género y la carga genética. Pero a la par de estos mecanismos, hay otro que sí se puede modificar, es el medio ambiente. El medio ambiente en el que nos desarrollamos, ellos influyen a que la gente se vuelva hipertensa. Entonces, el medio ambiente lo tenemos, por ejemplo, en relación a la actividad de mucho estrés, ¿no? Cuando la persona está sometido permanentemente a mucho estrés, ¿nos puede volver hipertenso? Sí, eso es una condición real que se ve. Aquellas personas que fuman, el tabaquismo propicia hipertensión arterial también. El consumo excesivo de alcohol también es otra condición que tiende a elevar la presión arterial y volvernos hipertensos. El tipo de alimentación, la comida hipercalórica, con mucho sodio, ¿no? Prácticamente el sedentarismo que nos lleva a volvernos obesos por un lado, por la comida chatarra, por otro lado, por el sedentarismo, la gente empieza a desarrollar obesidad. ¿Esas condiciones nos pueden hacer hipertensos? Sí. Pero vean ustedes que estos factores sí son modificables. La edad, el género, la carga genética, eso no se puede modificar. Pero lo que sí se puede modificar es el estilo de vida. Y por eso es lo que uno trata de estimular estilos de vida. Oiga, coma en forma sana, no consuma mucho sodio en sus alimentos, trate de hacer ejercicio para mantener un peso saludable, adecuado, no consuma alcohol en exceso, no al tabaco, y disminuya lo que pueda usted del estrés. Pero lamentablemente, pues este medio ambiente que no es el más favorable, a veces uno no puede modificarlo. Por ejemplo, alguien puede decir, yo trato de que mis alimentos sean bajos en sal. Sí, en mi casa me cocinan bajo en sal, pero lamentablemente yo todos los días almuerzo en mi trabajo y la comida le pone mucha sal.
No debería ser así, pero por eso son situaciones que la persona tiene que vivir, o la persona que pues prácticamente vive permanentemente en estrés, un trabajo a veces que de repente es inhóspito. Entonces, son condiciones pues que a veces las personas quisieran modificarlos, pero lo podrían hacer, pero en un mundo ideal. Entonces, a veces uno tiene que ver cómo las personas pues, a pesar de que pueden tener las buenas intenciones, no logran modificarlo como deberían hacer y evitar que se vuelvan hipertensos. Entonces, el mundo actual, el mundo moderno como estamos viviendo, es comida hipercalórica, mucha sal, nos volvemos sedentarios, obesos, vivimos con mucho estrés, la gente empieza a fumar desde edades tempranas, desde los 8 a 12 años en el Perú empiezan a fumar, consumen el alcohol en forma excesiva. Entonces todo este medio en el cual nos desarrollamos en el mundo moderno hace que la hipertensión arterial sea más frecuente. ¿No? En el Perú probablemente estemos llegando ya casi a un 30% de nuestra población mayor de 18 años, una población hipertensa. 1 de cada 4 peruanos mayor de 18 años es hipertenso. Estas son cifras preocupantes. Pero vean ustedes que por diversos motivos la hipertensión se va a desarrollar. Ahora, nosotros tenemos nuestros mecanismos que ustedes ven en la parte superior, que son los que regulan el control de la presión. El sistema simpático trata de mantener nuestra presión dentro de valores normales. El sistema renina-angiotensina también su función es regular la presión para que ésta no se eleve. O el riñón, que a través de su capacidad de eliminar agua, y eso arrastra sodio, eso arrastra sal, pues también es otra forma como nosotros tenemos para regular nuestra presión arterial. Pero vean ustedes que estos sistemas que si bien regulan nuestra presión, reciben influencias que pueden ser la carga genética, que puede ser el estilo de vida, y estos mecanismos que regulan la presión empiezan a alterarse. Y así es como aparece pues la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es una suma de factores. Hay una suma de factores. Por un lado, estilos de vida. Por otro lado, factores que no vamos a poder modificar, carga genética, género, edad. Y ellos van a influir para que nuestros mecanismos que regulen la presión pues se vean alterados. O como consecuencia de ciertas enfermedades, estos mecanismos que regulan la presión, ellos por diversas enfermedades renales, del sistema nervioso o del sistema renina-angiotensina, ellos pueden fallar. Entonces vean ustedes que este es el esquema que nosotros tenemos. Mecanismos que controlan nuestra presión, los cuales pueden alterarse por enfermedades propias de ellas o producto de la parte externa de nuestro medio ambiente o de nuestra carga genética, hacen pues que la presión arterial tenga a elevarse y no podamos mantenerlo dentro de las cifras normales que nosotros debemos tratar de conseguir. Ese es el esquema de la hipertensión arterial, a grosso modo. Por eso es que decimos que la hipertensión arterial, en el 92% de los casos, es multifactorial. En realidad no sabemos cuál de todos estos mecanismos se están alterando. Ese es el común denominador en el 92% de los hipertensos. Hay un grupo sí pequeño, entre un 7 a 8% de hipertensos, que su hipertensión es secundario a un tumor en la suprarrenal, un feocromocitoma, un síndrome de Cushing, un tumor renal. En estos casos, la causa
causa, se puede establecer un tumor en la suprarrenal, un tumor en el riñón. Podemos nosotros establecer claramente y enfáticamente este es el motivo de la hipertensión. Eso solamente se ve entre un 7 a 8% de toda la población hipertensa. El 92-93% es un mosaico de posibilidades. El paciente es un paciente obeso que come mucha sal, que ya tiene 60 años, que su padre tuvo un infarto a los 35 años, y aparte de eso es una persona pues, que tiene su sistema nervioso alterado. Es bien difícil poder establecer cuál es la verdadera causa de la hipertensión en la mayoría de las personas. Por eso decimos que la causa de la hipertensión arterial en el 92-93% de las personas es idiopático. Es idiopático, pueden ser múltiples factores que se combinan. Y que solamente hay un 7 a 8% de personas hipertensas que sí son secundarios a un tumor suprarrenal. Muy bien, operen el tumor suprarrenal la persona quedó. La persona tiene un Cushing, muy bien, trate el Cushing, la persona quedó. Solamente el 7% de los hipertensos tienen esa posibilidad. El grueso de los hipertensos no sabemos, porque es toda esta gama de posibilidades que generan la hipertensión arterial. ¿Vamos? Entonces, que quede bien claro este tipo de situaciones que nosotros debemos tener en cuenta. Pues bien, ahora lo que nosotros tenemos que ver, vamos a tratar de vamos a tratar de ver ahorita. A tratar de ver. Ya lo tenemos por acá. Ciclo ventana trimetileno, y luego tenemos los minutito para poder pasar la lista. Para poder pasar la lista. Ya tenemos al gaseoso, al volátil, inhalador, anestésico, inhalador volátil. Aquí tenemos a los éteres. Ya. Y a los hidro. Ya tienen por si caso para que son las 4 de la tarde, tienen 3 minutos por favor para anotar su asistencia. Está el delegado, ¿no? ¿El delegado? Sí, doctor. Allá. Ya, por si acaso en el chat he puesto para que puedan, ¿cómo se llama? Poner su asistencia, ¿ya? Tienen 3 minutos para que lo puedan poner. Están compartiendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, se ve. Ya, muy bien. Entonces, basado en esto que les he estado explicando, lo que les quería decir es eso, ¿no? Que la hipertensión arterial o idiopática, que es la que con mucha frecuencia van a ver, no vamos a poder establecer con seguridad cuál es el verdadero motivo por el cual es la persona hipertensa. Pero, como ustedes ven en la parte superior, hay 3 mecanismos, que son los que finalmente regulan la presión, y si ellos se ven alterados por enfermedades propias o porque los factores medioambientales, genéticos influyen, estos se van a ver alterados. Entonces, vean ustedes, este sería el sustrato fisiopatológico del por qué existe hipertensión arterial sistémica, ¿no? O sea, de todo el organismo. Pues, básicamente, estamos viendo acá que van a haber
en el tipo 1, éteres pacientes y tipo 1, hidrocarburos al en donde el oxígeno. problema está en el riñón. El paciente, por algún motivo, el riñón tiene una sobrecarga de sodio. Éteres e Hay una sobrecarga de sodio. hidrogenados. Hay personas que tienen una carga genética en donde, pues, a pesar de que ellos pueden comer poca sal, esa poca sal el organismo lo retiene, lo retiene. Son personas muy sensibles a la sal, ¿no? O sea, ya esa es su naturaleza, es algo que no podemos cambiar, es genético. Las personas prácticamente consumen bajo de sal, pero su riñón retiene demasiado sodio. Oye, pero he comido poco. Sí, pero lo retiene. Esa es una causa genética. Es la menos frecuente en esta situación. ¿Por qué? Porque la causa más frecuente por el cual el sodio está en el organismo en cantidades elevadas no es porque el riñón retiene sodio, sino porque comemos excesivamente sal. Por eso es que decimos, ¿no? Las personas lamentablemente pueden decir, oye, yo me cuido en la sal, pero todos los días almuerzo en la calle y no me dan comida baja en sal. Es una realidad, pues. Ven ustedes que la sal hace daño, sí. El exceso de sal hace daño, eso es claro. El exceso de sodio, porque al final la sal es cloruro de sodio, pero también hay otros tipos de sales, que, por ejemplo, en vez de sodio tiene potasio, cloruro de potasio. Sí, pero los alimentos no son tan ricos. Yo no estoy acostumbrado a consumir potasio en vez de sodio. Bueno, es costumbre, pero ese es un estilo de vida que nosotros nos hemos acostumbrado a consumir alimentos y muchas veces le ponemos más sodio de lo que debería ser. Si yo consumo mucho sodio, si yo estoy consumiendo mucho sodio en mis alimentos, mi riñón va a retener mucho sodio, va a retener agua y me va a volver hipertenso. Esa es una de las causas frecuentes. La persona, por consumir mucha sal, ¿se puede volver hipertensa? La respuesta es sí. ¿Y que puede haber una causa genética? Sí, también existe, pero es lo menos frecuente. Entonces vean ustedes que, por un lado, nosotros vamos a tener pacientes tipo 1, es un ejemplo, ¿no? Estamos poniendo, en donde el problema está en el riñón. El problema está en la capacidad que tiene el riñón de retener sodio. ¿Y por qué retiene sodio? Bueno, puede ser una causa genética, es la menos frecuente. Lo más frecuente es que comemos muy salado. Ponemos mucho sodio en los alimentos. El segundo grupo está dado por el sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico, el sistema simpático, que libera catecolaminas, libera noradrenalina. Eso genera vasoconstricción y eso eleva la presión, pues cierra nuestras arterias y la presión tiende a subir. Y este sistema adrenérgico, este sistema simpático está muy relacionado a nuestro estado emocional. Por eso es que decimos, las personas que constantemente viven estresadas, con mucha ansiedad, con mucha tensión, son personas que pueden volverse hipertensas, sí. ¿Cuál va a ser el mecanismo? El sistema adrenérgico. El sistema adrenérgico está en relación, pues, al estrés. Y el tercer mecanismo es el mecanismo que hemos hablado varias veces, es el sistema renina-angiotensina. Vean ustedes que ahí tenemos nosotros 3 mecanismos fisiopatológicos que se pueden alterar por diversos factores: estilos de vida, carga genética, edad, género. Entonces, ellos van a actuar sobre estos mecanismos, o estos mecanismos, por diversas enfermedades, ellas mismas pueden fallar. Y la otra posibilidad es que sea la combinación de ambas. Enfermedades propias de estos sistemas más estilos de vida. O también puede suceder, por ejemplo, el paciente, por ejemplo, que vive muy estresado, come muy salado, come mucha sal. Entonces es un paciente que ya no es paciente tipo 2, es un paciente de tipo 2 y tipo 1.
Lo que le quiero decir al final es que muchos pacientes, la gran mayoría de los pacientes, 92, 93% de ellos, nunca vamos a saber por qué son hipertensos. Pero que debemos tratar de hacer el ejercicio fisiopatológico para poder entender por qué esta persona está haciendo hipertensión. Lo está haciendo porque hay un riñón que retiene mucho sodio, lo está haciendo porque hay un sistema adrenérgico incrementado o porque tiene un sistema renina-angiotensina afectado. Entonces, basado en estas posibilidades, es que uno puede escoger cierto fármaco para la presión. Pero también, como les digo, puede ser una persona estresada que consume mucho sodio. Entonces hay que darle 2 fármacos. O debemos darle de repente 3. Pero en cambio hay otros que solamente le dan 1 y con eso controlan su presión. Por eso es importante entender la fisiopatología para más o menos darnos cuenta cuál podría ser el mecanismo fisiopatológico. ¿Cuál es el mecanismo fisiopatológico para poderle dar un tratamiento más adecuado? Con seguridad nosotros no vamos a poder precisar por qué es hipertenso, pero vemos los mecanismos fisiopatológicos. Esta persona es una persona que consume mucha sal y por eso se volvió hipertensa. Bueno. Esta otra persona, en cambio, sus padres tenían un problema renal y este problema renal lo heredó. Entonces ya hay una carga genética. Sí, pero aparte de eso, esta persona vive estresada, esta persona hace esto, lo otro. Entonces empezamos a tener que ver que la hipertensión arterial es multifactorial. Esa es la conclusión de todo esto. Es multifactorial. Pero que debemos tratar en lo posible de buscar los mecanismos o el mecanismo que más nos parece que debe ser el adecuado. ¿Con qué finalidad? De darle un tratamiento. De poderle dar un tratamiento. Entonces vean ustedes que eso es lo que nosotros vamos a tener en relación a los mecanismos por el cual nosotros vamos a desarrollar la hipertensión arterial. ¿Cuál es la historia de la hipertensión arterial? Pues ya algo mencionamos. Hay pacientes que tienen una carga genética. Hay una carga genética. No en todos, pero hay en algunos una carga genética. En otros, en cambio, hay un medio ambiente. Oiga, usted come mucha sal, se va a volver hipertenso. Pero la otra posibilidad es que haya carga genética más medio ambiente. O sea, podemos tener las dos condiciones por separado. La persona solamente genéticamente tiene un problema de volverse hipertenso. Sí, puede ser. La otra posibilidad, nuestro medio ambiente nos obliga, nos volvemos hipertensos. Vivimos muy estresados, comemos muy salado, nos podemos volver hipertensos, sí. ¿Y cuál es la tercera posibilidad? Bueno, que tenga las dos cosas juntas. Que tenga carga genética por un lado y un medio ambiente que propicie que la persona en algún momento desarrolle hipertensión. El paciente inicia su enfermedad hipertensiva en algún momento. Producto de estas situaciones, que lo que van a hacer es que nuestros mecanismos del riñón, del sistema nervioso y del sistema renina-angiotensina se alteren y genere que la persona sea hipertensa. Vean ustedes, así es como empieza la hipertensión arterial y va avanzando hasta ya hacerse una hipertensión permanente, establecida. Ya la persona vive con su hipertensión arterial. Ya prácticamente es un hipertenso que vive con su hipertensión arterial. Ya lleva años, doctor, estoy hipertenso 2, 3, 4 años. Entonces, esos pacientes hipertensos, lógicamente uno tiene que tener en cuenta que esto es un problema que
está en las arterias. Entonces se llama hipertensión arterial. Hipertensión arterial está en las arterias. Pero esa fuerza con que avanza la sangre va a pasar a través del cerebro, va a pasar a través del riñón, va a pasar a través del hígado. Entonces, estas arterias van a tener en su interior mucha presión. Como si ustedes vieran en sus casas, ¿no? En cualquier otro sitio, como el agua pasa con fuerza a través de las tuberías, pasa con fuerza. Y lógicamente esa fuerza que se está transmitiendo en estas arterias al pasar por el cerebro, por el riñón, por el corazón, esa fuerza con que la sangre viaja hace daño. Entonces lo que vamos a tener es que la hipertensión, que inicialmente era una hipertensión arterial, ahora empieza a dañar ciertos órganos. A eso le llamamos los órganos blancos. Son blancos, ¿no? Porque ese es finalmente el objetivo de esta presión alta. Puede dañar ciertos órganos. Acá lo podemos tener representado. El cerebro, por ejemplo, el cerebro. La sangre que pasa a través de las arterias cerebrales, cuando la sangre pasa con mucha presión, el cerebro se daña. Y una forma de poder evaluar ese daño en el cerebro es haciendo un fondo de ojo, o sea, ver la retina. En la retina uno puede ver las arterias y las venas de la retina. Es el fiel reflejo de lo que está pasando en el cerebro. Entonces, a través de estos fondos de ojo que podemos hacer a través de la retina, yo puedo tener una idea de cómo está la presión repercutiendo sobre el cerebro, y esto se transmite a los vasos de la retina. Entonces, un órgano blanco muy, muy importante es nuestro cerebro. Y lo podemos ver a través precisamente de la retina. ¿Qué otro órgano vamos a tener que se puede dañar cuando la presión está muy alta? El riñón. El riñón lo que hace es limpiar la sangre. La sangre, al avanzar y atravesar los glomérulos renales, atravesar el nefrón. Pues lo que trata de hacer la sangre es entregar los desechos, las cosas que nos hacen daño, para que se elimine a través de la orina. Pero para eso, la sangre tiene que pasar a través del riñón, que es como un filtro, pues es un filtro. Imagínense que la sangre venga con mucha fuerza, ese filtro se daña. Entonces, así como el cerebro se daña y uno puede ver ese daño a través de la retina, ¿cómo me doy cuenta que el riñón se está dañando? Un dato es la creatinina. La creatinina es una sustancia de desecho del organismo que se tiene que botar a través del riñón. Entonces, cuando el riñón no bota esta sustancia de desecho, esta creatinina no se elimina de la sangre, más bien en sangre empieza a incrementarse. Entonces, cuando la creatinina se eleva en sangre, ¿qué nos va indicando? Nos está indicando que algo le está pasando a la riñón, que el riñón ya no está cumpliendo su función de eliminar esta sustancia de desecho. Por eso es que se está acumulando en el cuerpo. Pero una manera de evaluar la función renal es la creatinina. Hay otro elemento que todavía es más precoz que la creatinina. Es más precoz que la creatinina. Y eso es lo que viene a ser la microalbuminuria. La microalbuminuria.
sea, cuando el riñón se daña, la creatinina es un elemento importante, empieza a subir en sangre, pero hay otro elemento que todavía detecta tempranamente si el riñón se está dañando. Y esa es la llamada microalbuminuria. Es la pérdida de la albúmina por el riñón. Cuando se pierde albúmina por el riñón, ese es el primer daño. La creatinina, cuando aumenta en el cuerpo, eso es bastante avanzado. Ya hay bastante daño. Cuando la creatinina está incrementada en sangre, ya hay bastante daño. Más que la microalbúmina. ¿Quién más se va a afectar por efecto de la presión? El endotelio. El endotelio, que es el que mantiene los vasos arteriales abiertos o cerrados, Cloruro de pues tilo, son también otro, entre comillas, órgano, porque en realidad no es un órgano, es un tejido, pero en cardiología es tan cloruro de importante el endotelio que debemos proteger. cloroformo, cloruro de Para tilo. los cardiólogos, el endotelio es un órgano blanco que el paciente hipertenso lo va a dañar. Simples que son Por prácticamente eso es que hay que protegerlo, hay que protegerlo. halogenados. Entonces, Con carburos vean ustedes que halogenados ya simples, tenemos estos órganos blancos, que cuando hay mucha presión en las arterias, cloroformo, estos órganos se cloruro pueden de dañar o alterar. tilo, Otro órgano importante cicloretileno, es el corazón, hidrocarburos porque recuerden que el corazón halogenados, tiene que sacar la sangre hidrocarburos, del ventrículo izquierdo y llevarlo a todo el cuerpo. hidrocarburos Ese es su trabajo de este corazón. halogenados. Hidrocarburos halogenados simples, cloruro de etileno, Pues el corazón es un cloruro de etileno, músculo que todos los días tiene que sacar la sangre a nuestras arterias. Tienen una presión de 11,7, de 12,8. Esa es la presión, por decir, en el árbol arterial. El ventrículo está preparado para sacar la sangre hacia este árbol arterial que tiene una presión de 120. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, producto de la hipertensión arterial, yo tengo ya una presión de 18/10? Entonces, si mi presión está en 18/10, y yo tengo que sacar la sangre del ventrículo izquierdo contra una presión de 12,7, bueno, eso es fácil. Pero si tengo que sacar la sangre hacia unas tuberías, hacia unas arterias que tienen una presión de 18/12, significa que nuestro ventrículo tiene que hacer un mayor esfuerzo para que la sangre pueda salir del ventrículo hacia estas arterias de sujetos hipertensos. Entonces, cuando la persona tiene hipertensión arterial, ¿qué va a pasar con nuestro corazón? Nuestro corazón se va a hipertrofiar. Es como si ustedes agarraran pues una mancuernilla, ¿no? Y ustedes quisieran con el brazo hacer ejercicio contra una resistencia, ¿no? Entonces, todos los días quieren hacer un esfuerzo contra una resistencia. ¿Qué va a pasar con los músculos del brazo? Se hipertrofian. O sea, conforme ustedes le hagan, el brazo haga mayor esfuerzo, pues lo que sucede, y todos sabemos, es que la persona cuando empieza a hacer ejercicio, los músculos se hipertrofian. Pues. ¿Qué va a pasar con nuestro corazón? ¿Qué va a pasar con nuestro corazón cuando tenga que bombear la sangre contra una presión alta? Pues el corazón poco a poco se va a empezar a hipertrofiar. Se produce la hipertrofia del ventrículo izquierdo, es decir, el ventrículo izquierdo se pone más grueso. El corazón aumenta de tamaño, se pone más grueso. Es como que la persona hace ejercicio y los músculos del brazo que está haciendo ejercicio se engruesan, hipertrofia.
los músculos del brazo. Eso mismo va a pasar con el corazón. El corazón de un paciente hipertenso que no se controla la presión, que no se cuida de su presión, poco a poco ese corazón se va a volver un corazón grueso, hipertrófico. Entonces ya la persona va a tener un corazón grueso, hipertrófico. Entonces vean ustedes que la hipertensión arterial, que inicialmente está en las arterias, puede dañar y comprometer órganos blancos, cerebro, corazón, riñón, endotelio. Puede comprometer órganos blancos. Al comprometer estos órganos blancos, esta hipertensión pasa a una situación complicada, porque ya hay daño de órgano blanco. Vamos a estar en presencia de una hipertensión arterial complicada. ¿Por qué se complica? Por un problema cerebral, por un problema renal, por un problema del mismo corazón. Entonces ven ustedes que producto de tener hipertensión arterial y no tratarse, los corazones felizmente no todos los hipertensos, algunos hipertensos que no controlan su presión podrán tener problemas en el cerebro, otros en el riñón, otros en el corazón. Eso es lo que va a suceder. El paciente ya es un hipertenso complicado. Es un paciente hipertenso. Y entonces, cuando el corazón se vuelve grueso, hipertrófico, las arterias del corazón están preparados para nutrir a un corazón de un determinado tamaño. Entonces, si ahora el corazón se ha vuelto más grueso, no piensen que las arterias van a aumentar en tamaño, ¿no? Estas arterias van a seguir dando nutrición, pero para un tamaño estándar. Pero si uno hace que este corazón se vuelva más grueso, no significa que va a estar más irrigado. Por eso es que empieza a aparecer la isquemia, es decir, la mala circulación. La mala circulación. Entonces, vean ustedes que estos corazones hipertróficos, la hipertrofia ventricular izquierda, puede llevar a que el paciente sufra de isquemia, sufra de mala circulación en sus coronarias, que finalmente esta isquemia le lleve a un infarto cardíaco, en donde una parte del corazón va a morir, se va a necrosar, y lo que va a generar es que el corazón ya no funcione normalmente, porque esta parte del ventrículo que ya no está trabajando no va a ayudar al corazón a que trabaje el corazón de forma adecuada. ¿Por qué? Porque ese es un tejido que se murió, un infarto, y esa zona infartada, necrosada, muerta, no va a poder seguir funcionando bien y el corazón puede entrar en insuficiencia cardíaca. En insuficiencia cardíaca. Entonces vean ustedes, ese es el largo camino del paciente hipertenso. Hay una serie de factores genéticos y factores ambientales que hacen que finalmente la persona pueda desarrollar hipertensión. Y esa hipertensión puede avanzar en el tiempo y complicar dañando los llamados órganos blancos. Los llamados órganos blancos empeoran lógicamente el pronóstico del paciente. Puede dañar el cerebro, puede dañar el corazón, puede dañar el riñón. Eso se llama hipertensión arterial complicada. Pues bien, entonces, ¿cuáles son estos órganos comprometidos? Pues los órganos, hemos dicho, son el cerebro, a través de las arterias cerebrales. Ellos pueden afectar al cerebro, lo pueden ir dañando.
La presión alta en el cerebro puede ir dañando a la neurona, la neuroglía. Entonces, vean ustedes, por un lado tenemos el cerebro y por otro lado tenemos el corazón que se puede engrosar, es decir, a la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y puede este paciente que tiene presión alta dañar también el mismo riñón como tal, o también dañar el mismo corazón como tal y generarle también. Pues vean ustedes qué es lo que sucede con el paciente hipertenso. La hipertensión arterial complica los llamados órganos blancos que expone a la persona a que se complique y pueda fallecer. Entonces, lo mejor que uno tiene que hacer es precisamente evitar que esta hipertensión siga avanzando, que sigan avanzando. Eso es lo que uno más o menos tiene que tener en cuenta. Lo que se ha establecido es que a mayor cifras de presión, en este caso se pone la presión arterial diastólica, pero también funciona para la sistólica. Vean ustedes, a mayor presión, en este caso diastólica, vean ustedes los riesgos de accidente cerebrovascular, que está a la izquierda, vean cómo existe esa pendiente. Dependiendo del nivel de presión arterial, en este caso diastólica, conforme vamos subiendo la presión arterial diastólica, el riesgo de hacer un derrame cerebral, o sea, un ACV, un accidente cerebrovascular o un stroke, donde la persona pues se siente paralizado por una parte del cuerpo, es consecuencia precisamente de tener cifras de la presión elevada. A mayor cifra de presión, mayor daño y más riesgo de que se produzca un accidente cerebrovascular, que se produzca un derrame cerebral en donde la persona, como consecuencia del derrame cerebral, del accidente cerebrovascular, se va a quedar de repente postrado porque va a estar hemipléjico, va a estar sin lenguaje, o depende en qué parte del cerebro se produzca esta cosa. Entonces, esto es lo que vamos a ver en un lado. Y también podemos ver en el otro lado que es la enfermedad coronaria. A mayor cifras de presión, en este caso diastólica, la enfermedad coronaria se hace más frecuente. Enfermedad coronaria lo entendemos como infarto o ataque cardíaco. Entonces, a mayor presión, en este caso a mayor presión diastólica, vamos a tener mayores complicaciones. En relación a dos cosas fundamentales que podemos ver en estos cuadros. Ese es el accidente cerebrovascular, derrame cerebral, y el otro es la enfermedad coronaria o el ataque. Entonces ven ustedes que conforme vamos elevando nuestra presión, en este caso la diastólica, estos problemas de derrames cerebrales o de infartos cerebrales, o en el caso del corazón, infartos así del miocardio van a aparecer. Pero esto no es solamente de la presión diastólica, como les he mostrado. También podemos hacerlo con la presión sistólica. Cuando les pregunten cuál es la presión más importante, la máxima o la mínima, pues la respuesta es ni la máxima ni la mínima. En realidad son las dos.
son las dos. Por ejemplo, los viejitos, la gente por encima de 70 o 80 años, recuerden que les dije que entre un 20 a 30% de los viejitos, no todos felizmente, pero recuerden que 20 a 30%, sus arterias van a perder su elasticidad y ellos van a tener hipertensión sistólica, solo la sistólica. ¿Cuánto van a tener presión? Y de 170 con halogenados. 190 con De los éteres. la sistólica es la que marca a ellos. En cambio, al paciente, por decir, obeso, lo que más se le eleva es la presión De diastólica, los simples no tanto la sistólica. pasaron a la historia. Ups. Entonces, cualquiera de ellos, Los o fluorados, juntos, lo que se va viendo es lo siguiente. isofluorano, los más importantes. A mayor presión sistólica o a Desfluorano, mayor presión diastólica, isofluorano, lo que vamos a desfluorano, tener es hipertensión arterial. sevofluorano. Pues vean ustedes en qué momento se hace el corte Y mayor uso para a nivel poder mundial hablar del sevofluorano. de hipertensión arterial. ¿Cuál es el valor límite a través del cual nosotros decimos ya la persona es hipertensa? No. Pues bien, esos valores salen precisamente de estudios clínicos en donde uno empieza a observar a partir de qué valor el riesgo cardiovascular empieza a incrementarse. No es cuestión de que alguien diga la presión debe ser 15,9 o el otro diga 15,10, no. Acá hay que hacer una serie de estudios clínicos sobre poblaciones importantes y que nos puedan decir, lógicamente, cuál es la cifra de la presión, pero esa cifra no sale de lo que se les ocurre. Es que se reúnen los médicos y analizan a partir de qué valor de la presión empieza a incrementarse el riesgo de morir del aparato cardiovascular. Y entonces el parámetro que se ha establecido es 140. Esa es la cifra que todos nos debemos familiarizar. Ese es el valor que nosotros debemos tener como parámetro para poder saber a partir de qué valor la presión se considera elevada. Y entonces, a partir de qué valor nosotros decimos que la gente es hipertensa. Entonces, ese valor se ha establecido después de muchos años. No piensen que esto ha sido sencillo. Ha tomado mucho tiempo para generar la seguridad y confianza de este valor. Bueno, ¿cuál es ese valor? Como les vuelvo a repetir, 140,90. ¿Por qué les digo eso? Porque ustedes van a encontrar diferentes guías en donde ponen el valor precisamente de 140,90. Sin embargo, en Estados Unidos, ellos han puesto que este valor cambia. Y para Estados Unidos, pero solamente para Estados Unidos, la cifra es 130,80. 130,80. Ese es el valor que considera en Estados Unidos. 130,80. Entonces, cuando uno ve este valor de 140,90, no piensan que es un valor arbitrario que a alguien se le ocurrió poner. No. Este es un valor basado en una serie de estudios epidemiológicos. Se ha tratado de establecer en qué momento las presiones altas propician un riesgo de muerte.
Pues vean ustedes, ahí tienen ustedes los parámetros: 115,75, 135,85, 155,95, 175,35. Es solo para tu sesión de fotos. Esto es importante para que ustedes tengan claro de que esto no es que a alguien se le ocurra y diga, no, mi presión, yo me conozco mi presión es 12,7. Otro diga, no, para mí mi presión es 15,9. Eso no es así. Basado en estudios epidemiológicos, estudios clínicos, estudios observacionales, ellos establecieron que la presión arterial límite era 140. Eso es lo que ellos establecieron a través de una serie de acuerdos internacionales, y por eso es que todos los países, incluido Estados Unidos, mantenían 140,90. Pero desde el año 2017 en Estados Unidos, ellos bajaron la cifra de 140,90 a una cifra de 130. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener, el por qué las cifras de la presión significa y traduce mortalidad. No es que las cifras lo pongan así, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Hemos dicho cómo la hipertensión se genera, cuáles son los mecanismos que generan la hipertensión arterial, y si esta hipertensión no se controla, va a comprometer órganos blancos, que finalmente a la larga, ¿qué va a llevar? Que el paciente se muera. ¿Y a partir de cuándo es que puede suceder ese riesgo? Ya se estableció que debe ser de 140,90. Estuvieron viendo cuáles son los parámetros normales hasta que no haya daño, y ya uno establece la cifra de 140,90 basado precisamente en estudios epidemiológicos seguros que aseguran, que dan la oportunidad a que la persona diga, ojo, si usted mantiene esa presión por encima de 140,90 se va a complicar, se va a morir. Va a tener usted una alta chance de... Pero por eso es importante que ustedes memoricen esa cifra de 140,90 y que lo interpreten. Eso es una cifra, no es que se les ha ocurrido, sino que ellos han ido viendo que por encima de 140,90 ya los riesgos de muerte, por un lado, cardiovascular, desde el punto de vista cardiovascular, lo que nosotros vemos, la mortalidad cardiovascular, ya se ve incrementada. Que tengan en cuenta ese 140,90. Esa cifra puede cambiar, sí, pero tiene que hacer una serie de estudios, y hasta donde sabemos, los últimos estudios han vuelto a confirmar el 140,90 como el parámetro límite. La persona debe tener su presión arterial por debajo de 140. Si no tienen ese valor por encima, hay que ir viendo que esa persona es una persona hipertensa. Isofluorado, desfluorado. A nivel mundial, vean ustedes, ¿de qué se mueren las personas que son hipertensas? Las personas se mueren o por un infarto que lo mata, o por un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular, un stroke, que lo puede dejar inválido para toda su vida. Entonces, la hipertensión arterial puede afectar ¿sí? a mucha gente y hacerle daño, pero fundamentalmente, hay dos problemas muy delicados de la hipertensión no controlada. Uno es que la hipertensión arterial lo puede matar. Lo puede matar con un infarto. El infarto agudo de él lo puede matar.
Luego tenemos O lo puede dejar hidrocarbonados. inválido con un derrame En estos cerebral. hidrocarburos tenemos simples y fluorados. También puede morir por Simples el también derrame acá, cerebral. en estos Lo más hidrocarburos frecuente halogenados pasaron a la es historia. que estos Los pacientes fluorados, pueden quedarse inválidos a los en 35 o 40 algunos años, lugares del producto Perú, de haber las desarrollado máquinas tienen una para hacer hipertensión arterial y que no se han reposo tratado, al no le han dado importancia. alotano. O Este es el alotano con el que se dice que producto va de a esta chocar. hipertensión, la persona No son finalmente puede anestésicos, pero fallecer tipo como general y consecuencia de ello. multidisciplinar. Parecía que sí. Entonces, ven ustedes, pues, estamos viendo este espectro, toda esta situación, en donde por un lado ustedes pueden ver cómo es que se puede iniciar la hipertensión arterial, cuáles son las posibilidades en este enmarañado sistema de la hipertensión arterial. Y después hemos ido viendo cómo esta hipertensión avanza en su historia natural como tal. Y que si no se controla la hipertensión arterial, lo que vamos a hacer es que estas personas lamentablemente tengan daño de órgano blanco y se compliquen. Tengan daño de órgano blanco y se vayan a complicar. ¿Y hacia dónde va este paciente hipertenso? Si mantiene sus cifras por encima, si yo mantengo mis cifras por encima de 140,90, y eso es lo que es estandarizado para todo el mundo, excepto Estados Unidos, los 140,90, si mis tensiones están en 140,90 por encima, voy a ser una persona hipertensa. Y si soy hipertenso, ¿cuál es mi camino? ¿Hacia dónde puedo ir si no me cuido de la hipertensión? Pues me voy hacia dos situaciones. O me da un infarto y me mata, o me da un derrame cerebral, me quedo inválido, me quedo dependiente de la situación. No sé quién estará con el micro ahí. No, la cinta es de madera. No, me refiero a que ¿cómo quieres que le pinche para saber si está o no está así, ni siquiera? Sí, pero está por el color. Oye, pero... Entonces, vean ustedes que en la historia de esta hipertensión arterial, si no se cuidan, no se controlan, aparte de haber los llamados órganos blancos, lo peligroso son dos situaciones. O lo mata al paciente con un infarto, o sea, un ataque cardíaco, o lo deja inválido con un derrame cerebral. Esa es la situación del paciente hipertenso, que es cada vez más frecuente en nuestro país y en muchos países, porque tenemos una población de mayor edad sometido a una vida competitiva muy alta, donde tenemos estilos de vida desfavorables y en donde hay una carga genética. Todo eso permite que se desarrolle la hipertensión arterial con todas sus complicaciones. Bien, eso era lo que estábamos por aclarar, estos conceptos que me parecen necesarios sobre la hipertensión arterial. No sé si hay preguntas. Vamos a ver. No veo que hayan preguntas, parece o que ha quedado claro o lo han entendido. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? Sí, doctor, buenas tardes. Disculpe. Sí. Había estado viendo en algunos casos que algunos pacientes cuando tienen hipertensión arterial y cuando van a administrarle una vía le ponen con cloruro, y cuando tienen
no tienen, o sea, cuando están con hipotensión, la administran con dextrosa. No sé si eso es factible, porque me habían comentado que usaban dextrosa en caso de presiones bajas para poder regularle, y en caso de presiones altas con cloruro para poder no elevarlo más de lo normal. No sé qué tan cierto es eso. No, más bien es al revés. Cuando una persona es hipertensa y ustedes quieren al paciente administrarle una vía, a un paciente hipertenso no le pongan cloruro de sodio, porque le están pasando sodio, le están pasando agua. El sodio y el agua lo va a retener en el paciente hipertenso. En ese caso, lo que uno tiene que utilizar es más bien dextrosa, ¿no? Eso es lo que uno tiene que usar, la dextrosa, porque la dextrosa no lleva sodio. Entonces, cuando nosotros queremos manejar a un paciente, quieren mantenerle con una vía, si es hipertenso, uno le dice, oiga, no le administre salinos, no le ponga cloruro de sodio. Ahora, ¿qué pasa si un paciente hipertenso llega a la emergencia con presión baja? Por diversos motivos. Está con una diarrea, está deshidratado, hay que hidratar al paciente. ¿Cómo se hidrata a un paciente? Con cloruro de sodio. A un paciente nunca se le hidrata con dextrosas. Las dextrosas son agua con azúcar. Lo que si ustedes le administran dextrosa a un paciente deshidratado, no lo van a hidratar nunca, porque todo eso es agua con azúcar. Y lo que necesitamos es pasarle un volumen que se quede en el organismo. En ese caso, lo que hay que administrarle es cloruro de sodio para hidratar a cualquier paciente, incluso a los hipertensos, que están deshidratados pues porque están con diarrea. ¿Cuánto tiene de presión? 9,5. Bueno, hay que pasarle. ¿Qué le debo pasar? Cloruro de sodio. Oiga, le va a subir la presión, porque tengo que hidratarlo. Y le va a subir la presión porque está más bien con presión baja, está con 9,5. Entonces, una cosa es hidratar, la hidratación siempre se hace con cloruro de sodio. Ahora, si tienen a un paciente hipertenso que está con la presión alta, y por algún motivo, pues, está con náuseas y vómitos, y quieren hidratarlo, ¿se le tiene que dar cloruro de sodio? Sí, pero con cuidado para no descompensar su hipertensión, para no generarle una descompensación de la presión, que uno empieza ya a manejarlo. Y que quede bien claro lo siguiente: si ustedes quieren hidratar a un paciente, incluidos los pacientes hipertensos, se hidrata con cloruro de sodio, no con dextrosa. Las dextrosas es agua con azúcar, que eso se usa como una vía para poder pasar medicina, no es para hidratar. Oiga, pero le voy a pasar sal. Bueno, si tengo un paciente deshidratado, mi prioridad primero es hidratarlo. Lo más probable es que esté con presión baja. Oiga, pero la presión está alta. Entonces lo tendré que hidratar, pero con cuidado. No pasarle por pasarle, sino con cuidado. Entonces la hidratación siempre es con cloruro de sodio. Doctor, y otra consulta, disculpe, ¿eso va a depender también de la altura? Por ejemplo, las personas que se encuentran a más de 3.500, ¿podría reflejarse en su presión? ¿O no hay una relación directa entre presión arterial con altura? Bueno, lo que se ha observado es que esta es una observación. Esto no está escrito en ningún libro. Por ese caso, eso no está escrito en ningún libro. Lo hemos escrito sí en una revista científica, pero no está aceptado. Lo que nosotros cuando hicimos los estudios Tornasol, eso se ha hecho en todo el país en el 2005 y en el 2010, y poníamos como altitud en relación a los 3.000 metros, comparábamos la población por debajo de 3.000 metros y por encima de 3.000 metros. Recuerden que cuando la persona está por encima de 3.000 metros, un mecanismo compensador a la falta de oxígeno, cuando uno está en la altura, es que hacemos una poliglobulia compensadora. ¿Qué significa eso?
nuestro organismo produce más glóbulos rojos cuando estamos en la altura para poder transportar más oxígeno. Es que nos falta oxígeno en la altura. Al faltarnos oxígeno, un mecanismo compensador es aumentar nuestra hemoglobina. Por eso ustedes a veces podrán ver a una persona que viene de la sierra, uno lo ve bien chaposito, ¿sí? Porque tiene una hemoglobina elevada. ¿Por qué? Porque eso es lo que se necesita cuando uno vive en la altura. Entonces la gente por encima de los 3.000 metros va a tener lo que se llama poliglobulia compensadora, la hipoxia. Esa poliglobulia hace que los glóbulos rojos estén aumentados y lo que se ha observado es que los pacientes en la altura hacen hipertensión diastólica más que sistólica. Eso es una observación que lo hemos publicado, pero que no tiene, o sea, todavía no es que eso se haya aceptado desde el punto de vista científico, es solamente lo que hemos observado en estos estudios, y lo que nosotros planteamos es que eso es producto de un aumento de los glóbulos rojos, o sea, de la poliglobulia compensadora. Entonces es una interpretación que nosotros hacemos del fenómeno que se ve en la altura. Lo que es claro es de que la gente en altura hacen más hipertensión diastólica que sistólica. Eso ya lo hemos visto el 2005 y el 2010. Este año íbamos a hacer el estudio, pero la pandemia nos cortó. Pero esa es la situación en altura. Las personas en altura hacen poliglobulia compensadora y quizás, esto es una hipótesis, no está demostrado, pueda generar el aumento de la presión diastólica, esta poliglobulia. ¿Alguna otra pregunta? Y ojo que lo que les estoy diciendo es un comentario, eso no está demostrado. Está publicado, pero todavía eso falta que se estudie bien, ¿no? ¿Qué pasa con la hipertensión en los Andes del Perú? Hay que investigar eso, eso no se ha hecho mucha investigación en altura, por este caso. Doctor, buenas tardes. Sí, ya. Primero quería saber si es que puedo hacer una pregunta sobre el otro tema, el de isquemia enfermedad coronaria. No, ese lo vamos a hacer la otra semana, porque son los temas que creo que con mayor importancia vamos a tener, ¿no? Por eso es que ahora le damos mucha importancia a la hipertensión, porque todos ustedes, la hipertensión arterial no es un problema del cardiólogo. Todos deben aprender a diagnosticar, a manejar al paciente hipertenso, porque en el Perú hay 5 millones de hipertensos y solamente diagnosticamos a la mitad. Hay mucho que hacer. Cuando un paciente hipertenso puede ser una gestante hipertensa. No lo va a mandar al cardiólogo, eso lo ve el ginecólogo. Las personas viejitas son hipertensas. ¿Quién lo va a ver? El geriatra. Un niño puede ser hipertenso. ¿Quién lo va a ver? El pediatra. La hipertensión arterial es importante que todos sepan primero diagnosticar. A pesar que uno dice, pero le tomo la presión y ya le diagnostiqué. No, pueden tomar la presión y lo que están haciendo es registrar la presión. El diagnóstico amerita toda una evaluación adecuada del paciente. Cualquier persona, hasta uno mismo, se puede registrar la presión. Pero diagnosticarlo, eso es solamente exclusividad del médico. La enfermera, la técnica, quien sea, puede registrar la presión. Pero solo el médico lo hace, el que hace el diagnóstico. Y si diagnosticamos hipertensión arterial, hay que saberlo tratar. No le estén mandando al cardiólogo, porque el cardiólogo no es para... La hipertensión es para todas las especialidades. Por eso en mi interés, he visto varias preguntas y veo que no les queda bien los conceptos claros. Por eso he preferido ahora desarrollar bien claro el tema de hipertensión. Mucha población hipertensa, 5 millones de hipertensos,
de los cuales de los 5 millones de hipertensos, solamente bien controlado, 1 millón. 20% de toda la población hipertensa está bien controlada. ¿Por qué no controlamos bien la presión? Porque les damos las medicinas así, al azar. No estudiamos la fisiopatología. Esta persona tiene hipertensión por mucha actividad adrenérgica. Este otro por sal. Este otro por las 2 cosas juntas. Y así, ¿no? O sea, por eso es importante y he tomado el tiempo de explicarles la fisiopatología, los mecanismos, para que después las drogas puedan entrar fácil, ¿no? Y puedan hacer un buen tratamiento. No puede ser posible que solamente tratemos bien el 20% de toda la población. Es una cifra muy, pero muy baja. Eso no debería pasar. Entonces, lo de enfermedad coronaria sí lo vamos a buscar más bien en el próximo sábado. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra inquietud? Bueno, no sé si ya quedó todo claro. Espero que les sirva, pues, sobre todo en general, no solo para el curso, sino en general, por favor. Hay ciertas enfermedades, hay ciertos síndromes que deben conocerlo bien, porque eso es el día a día que los médicos estamos viendo, ¿no? No es necesariamente cosas especiales o particulares. Muy bien, ya les agradezco, ya que no hay más preguntas, no hay mayor cosa. Con el delegado no hay mayor problema, por favor. ¿Está el delegado o ya se nos fue? No, doctor, todo bien. Sí, pero en el curso, ¿cómo van pues las cosas? Bueno, el problema que hubo la semana pasada con respecto al seminario, que lo pude solucionar junto con el doctor Torres, que le hice llegar, que bueno, faltaba el caso clínico del seminario de la semana que acaba de pasar. Sí, de la semana 2 que nos habían dicho que lo pasaban y no lo pasaban. Sí, eso sí lo sé, ¿no? Y bueno, ya son cosas que escapan a nosotros eso, ¿no? Pero sí teníamos todo listo. Sí, posterior a ello, nada más, todo bien. Bueno, listo. Entonces quedamos así, nos vemos el próximo, por favor que entren pues a una determinada hora, y no sigan entrando a estas horas, ya que en realidad también tienen un horario para poder ingresar. Traten de ser puntuales, podemos ser un poco tolerantes, pero ya no tanto. Muy bien, buenas tardes, pues ya nos estamos viendo el próximo sábado. Muy buenas tardes, hasta luego.